David no la besó. Ni siquiera la miró con ternura. Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa de noche. Firma esto. Es un contrato matrimonial de 3 años. Pasado ese tiempo, cada uno seguirá su camino. Cherry, con el corazón encogido, leyó las frías cláusulas. Él no la amaba, aquello era solo una transacción. Aún así, firmó. Quizá en 3 años logre cambiar su corazón, se dijo, aferrándose a un rayo de esperanza. 3 años de silencios. Los años siguientes fueron una mezcla de devoción y soledad. David sufría de problemas estomacales, Cherry aprendió recetas suaves, preparó infusiones, estudió acupuntura para aliviar sus dolores de cabeza. Se convirtió en su enfermera, su sombra protectora. Pero él se mantenía distante, casi gélido. Nunca hubo un gesto de cariño espontáneo, solo una cortesía distante. Cherry fingía fortaleza, pero cada noche, cuando él dormía en otra habitación, las lágrimas mojaban su almohada. Algún día verá mi valor, se repetía. Algún día. El regreso de Jane. Cuando el contrato estaba a punto de expirar, la vida dio un nuevo giro. Una llamada de su madre irrumpió en la rutina. Cherry, tu hermana regresa esta noche. Vendrán a cenar. Ven con David. La voz de su madre sonaba extrañamente alegre, como si el regreso de Jane fuera la solución a todos sus problemas. Cherry sintió un escalofrío. Comprendió en un instante por qué David se mostraba tan ansioso por formalizar el divorcio. Jane había vuelto. Recuerdos de infancia se mezclaron con una punzada de celos y resentimiento. Su hermana, la estrella de la familia, regresaba para recuperar lo que había dejado atrás, incluso a David. El golpe definitivo. Pocas horas después, David le tendió un nuevo documento, un acuerdo de divorcio. Firma y te daré 20 millones. Cherry lo miró incrédula. En su interior, algo se rompió. ¿Y si te dijera que estoy embarazada? Fue su último intento desesperado. David, con rostro imperturbable, lanzó la estocada final. Me hice una vasectomía. Ese hijo no puede ser mío. Las palabras retumbaron en su mente como un eco interminable. Él era el único hombre de su vida. Si el hijo no era de David, ¿quién podía ser el padre? El mundo entero pareció tambalearse. Parte 2. La mesa de los elegidos y el despertar de la villana. La tarde cayó con una llovizna fina. El cielo, plomizo, hacía vibrar las luces de la ciudad en charcos inquietos. Cherry observaba su propio reflejo en el cristal de la ventana mientras el auto se deslizaba rumbo a la casa paterna. En el asiento contiguo, David pasaba páginas de su teléfono sin leer realmente. No hablaba, casi nunca hablaba. Su silencio pesado tenía el filo de una sentencia. Cherry tenía los dedos helados. Apreté, se dijo, como si las manos pudieran recordar los contornos de la vieja Cherry y, al mismo tiempo, sepultarla. Esa Cherry que vivía al servicio del gesto ajeno, la que acomodaba manteles invisibles para que otros comieran. Llegamos, anunció David sin mirarla. La casa la recibió con ese aroma a madera encerada que la había acompañado toda la vida. En el vestíbulo, los paraguas negros goteaban, formando pequeños abanicos de lluvia. Y allí, al fondo del corredor, entre retratos y jarrones de porcelana, Jane. No era la misma de 3 años atrás. La belleza seguía allí, sí, pero ahora le colgaba una sombra en la mirada, una sutileza quebrada en la línea de la boca, como si la risa hubiera tenido que negociar con la vida. Hermana, dijo Jane, avanzando. El abrazo fue coreografía, suficiente para las cámaras que no estaban, insuficiente para la sangre que compartían. La madre apareció con su sonrisa más amplia, manoable como una máscara, abanicándose con un paño de cocina. El padre, detrás, con las manos a la espalda y el ceño compuesto para la ocasión. En esa sala, todos parecían saber su marca en el suelo. Excepto Cherry. O quizá por primera vez, Cherry decidió moverse fuera de la marca. La cena, una coreografía de favores. La mesa rebosaba. Pollo glaseado, pescados al vapor, sopas claras, guisos espesos. El protocolo de siempre,
La madre servía a Jane primero, el padre preguntaba a Jane por su viaje, el mundo orbitaba a Jane y, por gravedad antigua, Cherry debía sonreír y acoplarse como satélite obediente. «Te ves cansada, cariño», dijo la madre a Jane. «David, ¿puedes acercarle un poco el pescado?» Cherry sintió el pinchazo, leve, casi cotidiano, pero esta vez no dejó que anidara. Antes de que David se moviera, Cherry ya había tomado la fuente. La sostuvo con calma, la giró, la acercó a David, no a Jane. «Amor, ¿puedes servirme tú?», dijo con una ternura que llevaba filo. «Está un poco lejos para mí». David la miró, sorprendido, como si no la conociera. El gesto se estiró un segundo, dos, y luego él sirvió el plato de Cherry. Nada más. Sencillo. Pero en la mente de Jane fue una grieta audible. «Gracias, cariño», añadió Cherry, apoyando con suavidad su mano en el antebrazo de David. «También se te está terminando el agua. ¿Podrías traerme un vaso más?». La madre carraspeó, incomodísima. El padre desvió la vista hacia su copa. Jane clavó los ojos en ese toque mínimo, como quien mira una llama acercarse a un hilo de seda. Cherry continuó, paciente y amable, cada pedido una aguja en el tejido de costumbres, pan, agua, el salero, un trozo de pescado, una servilleta limpia. Nada excesivo, nada que una esposa no haría. Pero cada amor pronunciado con naturalidad era una disputa por el espacio simbólico que, hasta ese momento, le había negado. Cuando la conversación forzó un cauce, viajes, negocios, minucias, Cherry alzó la voz con la serenidad de quien entrega un postre. «Estoy embarazada». La frase cayó como un vaso contra el suelo. Jane, literalmente, dejó caer el suyo. El cristal estalló en un rayo de azogue. La madre palideció, el padre, rígido, apretó el mentón. David cerró los ojos por un segundo, como tragando fuego. «No creo que sea tema para», empezó la madre. «Lo es», respondió Cherry. «Es mi vida». El temblor que bailó en la mano de David lo delató. Se levantó con brusquedad, dejó la servilleta sobre la mesa y, sin pedir permiso, abandonó el comedor. Jane lo siguió con la mirada, mordiendo su labio inferior como si allí se escondiera algún hechizo perdido. La habitación y la máscara que se cae. Minutos después, ya en la habitación de invitados, David cerró la puerta con un golpe controlado. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, la voz baja, contenida. «Viviendo», dijo Cherry, sosteniéndole la mirada. Él habló de la vasectomía. Repitió su línea de defensa como si fuera un sello legal: «No puede ser mío». Se sostuvieron un silencio largo. Ella lo escuchó todo y, por primera vez, no se hizo pequeña dentro de sus palabras. «¿Y si no fuera sobre ti?», susurró Cherry. «¿Y si fuera sobre mí?». «Sobre lo que yo decido conservar. Sobre no desaparecer cuando Jane aparece». Un músculo se agitó en la mandíbula de David. Estaba descolocado, ella no suplicaba, no lloraba. No pedía. La luz de la lámpara recortaba el perfil severo de él, y en esa línea, Cherry vio juntas todas las noches de paciencia que ya no quería. Salió de la habitación con el mentón en alto, bajó las escaleras con paso firme y, en la mesa, retomó su lugar. Pidió más agua. Comentó un detalle del pescado. Sonrió. Sostuvo la incomodidad de todos como se sostiene una copa frágil, sin temblar. Después de la cena, la grieta que se agranda. Esa noche, la casa durmió mal. El aire, viciado por lo que no se dijo, pegó las cortinas a los marcos como si el viento intentara salir corriendo también. Al amanecer, Cherry abrió los ojos con una extraña calma. Tenía hambre. Bajó a la cocina. Preparó pan tostado. Hizo café solo para ella. Desde el sillón, David la miraba, rígido. ¿No vas a preparar mi desayuno?, preguntó, casi sin quererlo. Voy no. Pide algo, respondió Cherry sin dureza, como quien constata un hecho meteorológico. La sorpresa descompuso el gesto de David. No tanto por la comida,
sino porque la estructura invisible de su hogar, esa que Cherry sostenía con manos invisibles, estaba tambaleando. El día corrió con sus rutinas. Hacia el mediodía, el asistente de David llamó a Cherry para informarle que el jefe no había comido, que la comida de la cafetería le resultaba incomible. Ella dijo: cuando tenga hambre, comerá, y colgó. No había crueldad en su gesto, había un ajuste de cuenta secreto con su propia dignidad. Esa noche, llegó una foto a su móvil, David frente a una olla de estofado picante. Mensaje de Janie, de inmediato, retractado. La provocación era infantil, pero eficiente. Cherry frunció el ceño y, por primera vez en días, sintió una punzada de preocupación real, el estómago de David. El hospital y la entrada de Simón. A la mañana siguiente, David estaba en la sala VIP de un hospital. Pálido, molesto, con ese orgullo que se niega a reconocer el dolor. Cherry apareció con un termo de gachas. El asistente, al verla, se iluminó. David, en cambio, tensó la boca, como si cada visita de ella fuera una derrota propia. Traje sobras, dijo Cherry, neutral. Dejó el contenedor, dio media vuelta. En el umbral, el pasillo se abrió como un escenario, y allí apareció Simón. Alto, impecable, con un refinamiento que parecía construido a pulso y una sonrisa que jugaba a ser insolente. Escuché que el hígado de tu marido es tan orgulloso que se niega a procesar los afectos, soltó, inclinado en una columna. Cherry enarcó una ceja, a mitad de camino entre la risa y el fastidio. No me llames tu marido, Simón, replicó. Llama a las cosas por su nombre, David. David, entonces, dijo él. ¿Te diste cuenta de que te espera con ansias y solo se enfurece cuando no eres tú quien entra por esa puerta? La frase le rozó a Cherry un rincón que no quería abrir, así que respondió con lo que mejor sabía usar contra Simón, una pequeña agresión. Le pisó el pie, con precisión quirúrgica. El gesto arrancó un quejido ahogado y auténtico. Cherry sonrió, satisfecha, como si en ese dolor breve hubiera enderezado el eje del mundo. No me llames Cherry como si me conocieras, agregó, antes de irse. Simón la siguió con la mirada. En sus ojos había una mezcla compleja, diversión, interés, algo más profundo que todavía no enseñaba los dientes. La consulta y el destino puesto en pausa. Pasaron horas, días, con mensajes cruzados y llamadas que Cherry dejó sin contestar. Había algo que ordenar dentro de sí antes de decidir si el silencio sería definitivo. Entonces vino el hospital otra vez, pero esta vez para ella. La cita médica no era negociable. Las pruebas eran claras, no podía abortar. Su condición física lo convertía en un riesgo serio. Cherry oyó a la doctora como quien escucha una profecía esperada y temida a la vez. Pensó en el niño no como salvación de nadie, no como moneda de ningún acuerdo, sino como su niño. Una decisión que, por primera vez, no pasaba por David ni por su familia. Salió al pasillo con la vista nublada. El cartel de obstetricia brilló con una luz inoportuna, como si todo el hospital quisiera subrayar lo obvio. Y allí, de nuevo, Simón. Estás embarazada, dijo sin pregunta. Podrías haberme dicho. Habría venido, habría sostenido tu bolso, habría aprendido a respirar al ritmo que mandara la enfermera. Cherry rodó los ojos. Pisó otra vez, esta vez con el talón. Simón se encogió, riendo entre dientes. Te odio un poco, murmuró. Debe de ser amor. Ella giró para irse, y el mundo se quebró en un escalón errado. La gravedad la arrastró. Instintivamente se cubrió el vientre, cerró los ojos y fue todo golpe y eco de voces. Entre ellas, una que sonó distinta, con un pánico transparente. Doctor. Rápido. La voz de Simón, limpia de cualquier arrogancia. La oscuridad fue una sábana suave. La habitación compartida por dos mundos. Al despertar, detectó primero el olor, antiséptico, sábanas demasiado blancas, el murmullo amortiguado de ruedas metálicas en algún pasillo. Después, una silueta elegante en un taburete demasiado bajo para su altura.
Simón, las piernas dobladas, las manos cruzadas, el gesto de un niño regañado y feliz de estarlo. Tienes el cerebelo en huelga, se burló en cuanto notó sus ojos abiertos. No puedes caminar ni en línea recta. Si sigues así, voy a pedirte casco. Cherry iba a replicar cuando otra presencia llenó el marco de la puerta, David. La mirada hiriente, las sombras más profundas bajo los ojos. Es mi esposa, dijo, frío, a Simón. Y si vuelves a tocarla, te parto la cara. Simón levantó las manos, teatral. ¿Queda claro? La palabra esposa te queda grande, pero haz lo tuyo. David tembló de rabia, y Cherry supo que aquello era una cuenta que ambos venían arrastrando desde hacía años. Una gimnasia de rivalidad que, ahora, la ponía a ella en el centro como trofeo indeseado. Ya basta, dijo Cherry, hastiada. Uno a cada lado del ego, por favor. Hay un bebé aquí y necesita silencio. David apretó los labios y se quedó. Simón, obediente por primera vez, tomó distancia sin perder de vista a Cherry, como si fuera un perro fiel con modales de salón. Horas después, cuando por fin se fueron, Cherry quedó sola con su respiración. La decisión ya estaba tomada, seguiría con el embarazo. No por David, no por Jane, no por la madre, no por el contrato, no por el romance que amenazaba con brotar con Simón. Por ella. Por la versión de sí misma que, al fin, aprendía a decir yo en voz alta. El ajuste de cuentas con el amor. Al día siguiente, con el alta en la mano, Cherry volvió a casa para recoger algunas cosas. En el recibidor, el espejo la devolvió distinta, menos niña, menos sombra. La Cherry que entró a la habitación de David no pidió permiso. ¿Dónde están los papeles del divorcio?, preguntó sin rodeos. Un titubeo mínimo en el párpado de David la delató. Los había escondido. Ella había firmado el borrador, pero ahora él quería controlar el cuándo, el cómo, el si sucede. Orgullo extraño el de David, no la amaba, pero le resultaba insoportable no tenerla bajo el paraguas del apellido. No lo sé, mintió. Quédate con tu mentira, respondió Cherry. Te sirve más a ti que a mí. Él dio un paso, como si por primera vez en 3 años quisiera decir algo genuino. Pero al borde de sus labios siempre había una frontera que no cruzaba. Cherry se dio vuelta. Había dejado de mendigar tránsitos. La sala de los veredictos. La madre la llamó, la citó, la sentó, literalmente, entre los 2 sillones de la sala, como si aquella geometría hubiera sido pensada para la repartición de culpas. Sabemos que no has sido feliz, empezó, conteniendo lágrimas que no eran por Cherry. Quizás sea mejor que te divorcies. Cherry reconoció la argucia, cuando su madre parecía estar de su lado, la jugada tenía otra meta. Levantó la vista y encontró a Jane a su izquierda, impecable, con un gesto que pretendía compasión. Te conviene, dijo Jane. David y tú, nunca funcionaron. Cherry, apoyando una mano sobre el vientre, sonrió sin dientes. 5 millones, dijo. El silencio cambió de forma, de inmediato. Jane parpadeó, incrédula. El padre carraspeó. La madre abrió la boca y la cerró. 5 millones y no molestan más, añadió Cherry, tranquila. Divorcio, firma, adiós. Les doy el espectáculo limpio que quieren. Yo me ocupo de mi hijo. No era solo dinero. Era valor. Ponerle un precio a su propia paz en la moneda que su familia entendía. Jane apretó los dientes y asintió con un leve golpe de barbilla. Minutos después, llamó a David. David llegó rápido, como llegan los que creen estar a punto de recuperar un control extraviado. Tenía la cara más pálida que en el hospital. Trae el acuerdo, le dijo Jane. Acabemos con esto. La secretaria apareció con una carpeta. Cherry la tomó, hojeó, encontró su nombre, su identidad reducida a líneas y sellos. Firmó. Devolvió el bolígrafo. Levantó la vista y clavó los ojos en David. Recuerda que soy yo la que no te quiere, dijo, sin odio. Recuerda también transferir la tarifa de ruptura. Te quedan bienes para eso.
Nadie movió un músculo. Cherry se levantó, tomó su abrigo, acomodó el bolso. No se permitió mirar atrás. Ni a David, ni a Jane, ni a esa casa que había aprendido a llamarla solo cuando la necesitaba. La puerta se cerró con un sonido limpio, final. Las calles, el viento en un hueco. La ciudad parecía nueva y brutal a la vez. Cherry caminó sin rumbo. Quiso creer que no dolería, que el vacío era solo aire adicional en los pulmones. Pero el pecho le zumbó de golpe, como si el corazón buscara otra jaula. Descubrió, al girar una esquina, que la soledad elegida también pesa. Respiró. 1, 2 veces. El teléfono vibró. Números desconocidos. Bloqueó. Volvió a vibrar. Bloqueó de nuevo. Aprendió esa tarde que uno puede construir su paz a fuerza de bloquear y silenciar como quien levanta paredes. En esas paredes, de repente, apareció la cara de Simón, traje, gafas de montura dorada, sonrisa medio irónica, medio tímida. Divorciada, dijo, triunfal, como si cantara bingo. ¡Qué palabra más libre! Vete, Simón, pidió Cherry, cansada. No hoy. Voy más que nunca, insistió él. Hoy que te has quitado un grillete, necesitas a alguien que te diga que caminar no da miedo. Puedo ser ese alguien. Puedo ser rueditas de bicicleta un tiempo, si quieres. La metáfora la desarmó. Cherry no contestó. Simón tampoco insistió más. La caminó a 2 pasos de distancia, como quien custodia sin invadir. Un mapa nuevo, la ciudad que no los conoce. El plan nació sencillo, irse lejos, a un pueblo donde su nombre no estuviera ligado a nadie. Compró una casa con lo que le correspondía y con la primera transferencia de la tarifa de ruptura. Un sitio con olor a pan y tierra mojada, un pueblo que tuviera árboles generosos y calles en las que nadie la llamara por su apellido. Aterrizó con una maleta y un futuro. Cuando levantó la vista de su móvil para pedir un taxi, Simón estaba en la salida del aeropuerto, campanudo, con un cartel que decía Cherry, no me denuncies. Ella no pudo evitar reír. Él, que rara vez celebraba sus propias pequeñas victorias, sonrió como un niño que por fin aprendía a atar los cordones. Coincidencia, mintió. Acoso, tradujo Cherry, mordiéndose la sonrisa. Llegaron al barrio. La puerta de la casa se abrió con la facilidad de las llaves recién cortadas. El olor a pintura fresca le llenó los alveolos. Cherry dejó la maleta. Miró por la ventana. La casa de enfrente tenía las cortinas recogidas y una silueta muy conocida levantó la mano. Simón. Ella rodó los ojos con teatralidad. No me seguiste, dijo, irónica. Yo te precedí, corrigió él. Tenía que garantizar que el vecindario estuviera a la altura. Ella cerró la persiana con un golpe suave que no ocultaba la sonrisa que se le escapaba por las comisuras. Aprender a florecer con las manos. Montó una floristería en el bajo de su casa. Se llamó Entrebresas. El primer día, un rótulo escrito con su letra imperfecta decoraba el vidrio. La tierra en las uñas, el olor a tallos recién cortados. El ritmo de abrir a las 9, regar a las 11, ordenar a las 3. El orgullo menudo de ver a una anciana escoger dalias, a un adolescente pedir un girasol sin justificar. Simón entraba con su traje de siempre, dejaba 99 rosas sin destinatario, y se iba. O se quedaba, haciéndose el experto en flores, estas piden agua como los narcisos piden espejos. Ella fingía no escuchar, pero un día descubrió que lo estaba esperando, que su voz se había vuelto parte del paisaje, como el timbre de la puerta o el zumbido tenue del frigorífico de las peonías. El auto, el cuerpo, el latido. No todas las calles del pueblo eran mansas. Una tarde, mientras Cherry cargaba cajas en la acera, un auto perdió el control. Lo supo por el chirrido crudo, el olor a caucho quemado, la mirada congelada de un niño al otro lado de la calle. No pensó, el cuerpo solo sabe abrazar el peligro, se cubrió el vientre con los brazos. El golpe no llegó. En su lugar, una fuerza brusca la empujó hacia el suelo. El mundo giró en una rueda de polvo y gritos.
cuando al fin pudo enfocar, vio la cara de Simón sin gafas, el cabello hecho una selva, la rodilla en un ángulo que no debía. El auto ya estaba detenido más allá, la gente corría, las sirenas entraban en la escena. Estoy bien, mintió él, con una mueca de dolor que desmentía todo. Soy cinturón negro. Los autos me respetan. Cherry sintió los ojos prendiéndosele de agua. No era solo el susto. Era la evidencia, alguien se había puesto entre ella y el golpe. Algo en la maquinaria del mundo se había recolocado con ese gesto, silencioso y suficiente. La belleza frágil y la verdad del tiempo. En el hospital, a Simón le diagnosticaron lesión en la pierna. No grave, pero cirugía y 3 meses de recuperación. Cherry contrató una enfermera y, aún así, iba todos los días con comida hecha por ella. La cocina no sabía de odios, pensó, ni de rencores, sabía de caldos que devuelven calor a las manos frías. Simón, en cama, teatral, me duele la mano, aliméntame, me duelen los hombros, masajéame. Cherry fingía indignarse, pero obedecía a regañadientes. Había una ternura nueva en esa rutina, una costura fina tejiendo el día. La primera semana fue real. La segunda, también. Pero cuando el calendario marcó los 3 meses y Simón todavía se quejaba como si le hubieran traído la pierna de un museo, Cherry empezó a sospechar. Qué casualidad que la pierna doliera hasta el borde de su paciencia y que, justo cuando ella se llevaba la mano al vientre con un retorcijón de mentira, una broma para desenmascararlo, él saltara. Dispuesto a cargarla al hospital. La pierna, milagrosa, reaccionó como si hubiera recordado su función. Oh, el poder del amor, dijo Simón, teatral, cuando la trampa quedó al descubierto. Cherry le pellizcó la oreja. Él aceptó la penitencia con una sonrisa tímida. Detrás de la comedia había una verdad, él quería quedarse. Y ella, aunque no lo decía, empezaba a necesitar que se quedara. El regreso imposible y la puerta que no se abre. La convalecencia de Simón coincidió con el renacer de Cherry en su pequeño mapa. Cada día era predecible de una forma nueva, una previsibilidad que cura. Fue entonces cuando David apareció otra vez, oscuro en el umbral de la habitación de hospital, con el orgullo deshecho y una voz que ya no mandaba, sino pedía. Volvamos, dijo. Te extraño. No pude verlo. Ahora lo veo. Palabras tardías, pesadas como maletas fuera de lugar. Cherry oyó te extraño y pensó en sus manos sirviendo café sola, en el desayuno pedido por teléfono, en la foto enviada por Jane. Pensó en el empujón del auto, en la rodilla de Simón, en el olor a flores y tierra. Pensó en el bebé. Lo siento, contestó. Ya no, y no es por venganza. Es por elección. David asintió como quien recibe un golpe que sabía que venía. No insistió más. Se quedó un segundo mirando el suelo y, por primera vez, pareció joven, un hombre que había crecido demasiado deprisa y mal. Cherry volvió a la habitación. Simón la miró con la ansiedad de los que aman sin contrato. ¿Vas a irte? No, respondió. Me quedo. Una vida que empieza con manos torpes. Cuando nació el bebé, el mundo cambió de timbre. El llanto agudo, los pañales, el miedo al agua demasiado caliente, la primera fiebre imaginaria. Simón sostuvo al pequeño como si fuera cristal y le habló como si fuera un viejo amigo. Dime papá y lo compro todo, susurró, en broma seria. El bebé dijo mamá primero, que era ley natural. La segunda palabra tardó menos de lo que ambos hubieran apostado, papá. Simón se quedó quieto, como si esa sílaba hubiera completado el rompecabezas que llevaba años armando a ciegas. Cherry lo vio celebrar como un adolescente. Le pareció una visión profundamente hermosa, un hombre haciendo del cuidado su forma de estar en el mundo. Epílogo de esta parte, la puerta que se abre hacia la siguiente. La casa olía a jabón suave y flores frescas. La floristería prosperaba lo justo para pagar cuentas y comprar helados de vez en cuando. Simón caminaba ya sin coartadas, con la pierna obediente. Y en los días de mercado, la gente los veía pasar y decía ahí van los de Entrebresas.
Fue en una tarde de brisa noble que Cherry se probó el vestido blanco más sencillo y dijo sí ante un círculo pequeño de amigos de Simón. El bebé, ya niño, esparció flores con un entusiasmo profesional. Los anillos sellaron no solo una promesa, sino la renuncia a la trama que otros les habían escrito. Cherry volteó por un momento y creyó ver, entre sombras, la silueta de David. No se acercó. No hizo falta. El pasado no siempre requiere a Dios, a veces con no llamarlo alcanza. Tomó la mano de Simón, la apretó, y caminó hacia una vida donde la palabra elegir por fin tenía su casa. Parte 3. El amor que se elige. 1. Un hogar que huele a flores. La pequeña ciudad donde Cherry decidió comenzar de cero olía a pan caliente y a tierra húmeda después de la lluvia. En la planta baja de su casa, su floristería entre brezas abría cada mañana con un tintinear de campanas y el perfume de las dalias recién cortadas. Allí el tiempo se medía por el crecimiento de los tallos, no por contratos ni herencias. Su hijo, un bebé risueño con ojos que parecían guardar secretos, se convirtió en el nuevo centro de su universo. Simón, fiel a su estilo, nunca desapareció. Se instaló como vecino de enfrente y cliente asiduo, siempre con alguna broma lista. Voy traigo 99 rosas, para tu paciencia, que debe de ser centenaria. Cherry fingía rodar los ojos, pero su corazón aprendía el ritmo de esa voz. 2. El accidente que unió dos destinos. Un atardecer, un coche descontrolado se abalanzó sobre la acera. Cherry apenas tuvo tiempo de proteger su vientre. La embestida no llegó, Simón la empujó a un lado, su cuerpo entre el metal y ella. El golpe lo dejó con una pierna lesionada y la melena desordenada, sin sus impecables gafas. En el hospital, mientras él hacía chistes de cinturón negro invencible, Cherry sintió que algo en su mundo se encajaba por fin. Alguien la había puesto por encima de todo, sin pedir nada a cambio. Durante la recuperación, Simón despegó una paciencia juguetona. Me duele la mano, aliméntame. Me duele el hombro, masajéame. Cherry protestaba, pero acababa riendo. Cuando fingió un falso dolor de estómago para probarlo, él saltó de la cama dispuesto a llevarla al hospital, revelando que su pierna estaba casi curada. Milagro del amor, bromeó él, y Cherry supo que esa era su forma de decir me quedo contigo. 3. David vuelve a la escena. Meses después, una tarde cualquiera, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Era David, con el rostro marcado por noches de insomnio. Su voz, antes autoritaria, salió rota. Cherry, volvamos. Me he pasado todo este tiempo pensando en ti. Perdí la cabeza. Ahora sé que te amo. Cherry lo escuchó en silencio, recordando llamadas ignoradas, desayunos solitarios, la frialdad de años. Recordó también el cuerpo de Simón interponiéndose entre ella y el coche. Lo siento, David. Ya no te amo. Y eso no es venganza, es elección. David quiso culpar a Simón, pero Cherry lo desarmó. Cuando necesitaba cuidado, él estuvo. Tú, no. No me digas a quién puedo amar. Fue la última vez que David trató de retenerla. 4. Una familia elegida. El tiempo se volvió un calendario de pequeñas conquistas. El primer diente del bebé, la primera palabra, mamá, la segunda, papá, dirigida a Simón, que lloró de alegría. Las mañanas olían a pan y a peonías, las noches, a cuentos inventados por Simón, que se empeñaba en hacer reír al niño hasta el último bostezo. Cuando el pequeño cumplió 3 años, Cherry y Simón se casaron en una ceremonia íntima. La floristería cerró por un día y los amigos de Simón llenaron el jardín de luces. El hijo, feliz, lanzó pétalos como un profesional de las bodas. 5. El encuentro final. Entre los invitados, Cherry percibió una silueta conocida, David, de pie a cierta distancia, envejecido por la melancolía. A su lado, un niño regordete que era casi una copia en miniatura de él. El pequeño, prudente, rechazó un caramelo con una voz clara. Mamá y papá dicen que no acepte cosas de extraños. Los ojos de David se humedecieron. Cherry lo miró sin rencor. Acarició la mano de su hijo y se volvió hacia Simón.
Ve a jugar con papá, dijo, refiriéndose a Simón. El mensaje era claro, el pasado se quedaba atrás. 6. Jane y el ocaso de David. Con el tiempo Cherry supo que Jane había regresado con su antiguo amor y vivía una relación tormentosa en el extranjero. David, en cambio, nunca se casó. Su carrera se desmoronó junto con su orgullo, y las fiestas nocturnas se convirtieron en su única rutina. Era el efecto mariposa de una historia que Cherry se negó a seguir escribiendo como mártir. 7. El secreto de Simón. Una noche tranquila, mientras el niño dormía, Simón habló con voz baja. En otra vida te amé primero. Contó que, en su juventud, había tenido una novia de infancia llamada Cherry. Habían crecido juntos, compartido escuelas y sueños. Un accidente la arrebató antes de que él pudiera proponerle matrimonio. Desde entonces, cada paso de su vida, incluso su eterna rivalidad con David, lo había conducido a reencontrarla. Cuando te vi aquella primera vez junto a David supe que eras tú, aunque no entendía por qué. Ahora ya no necesito entenderlo, solo vivirlo. Cherry, con el corazón latiendo en calma, apoyó la cabeza en su hombro. No importaba si el destino había escrito aquel reencuentro en otra existencia o si era simple coincidencia, lo que contaba era la elección mutua del presente. 8. Epílogo, el amor que se elige. Años después, la floristería seguía perfumando la calle principal. El hijo de ambos correteaba entre los pasillos de flores, mientras Simón reía detrás del mostrador. Cherry comprendió que la verdadera victoria no era haber ganado un duelo ni vengado un desprecio, sino haberse elegido a sí misma y, desde ahí, a la persona que le ofrecía un amor sin condiciones. Miró a su familia, respiró el aroma de las peonías y pensó, con una serenidad que ninguna novela podría dictar. No soy un personaje secundario. Esta vez, la historia es mía. Imagina que el amor de tu vida te pide el divorcio, y, en el mismo instante, descubres que lo hace para correr a los brazos de tu propia hermana. Pero lo que nadie esperaba era que, 4 años después, todo daría un giro imposible, un niño idéntico a ese hombre aparecería a mi lado, un secreto de familia saldría a la luz. Y el destino me pondría frente a una segunda oportunidad que cambiaría para siempre quién soy y a quién elijo amar. ¿Quieres saber cómo una mujer pasó de ser un personaje secundario a la protagonista de su propia historia? Quédate, porque lo que viene te sorprenderá. Primera parte, el comienzo de un matrimonio escrito en un contrato. El cielo de aquella tarde parecía un telón de nubes grises, como si presagiara la tormenta que estaba a punto de estallar en la vida de Cherry. En la casa familiar reinaba un silencio tenso. Los muebles, impecables y antiguos, guardaban secretos de generaciones, pero ninguno tan desgarrador como el que estaba por revelarse. Cherry había crecido sabiendo que en su familia las apariencias eran casi una religión. Desde pequeña, su madre le repetía que un buen matrimonio asegura un buen futuro, mientras su padre, hombre de negocio severo, medía el valor de las personas en cifras y convenios. Jane, su hermana mayor, era el ejemplo perfecto de esa filosofía, bella, carismática, siempre el centro de atención. Cherry, en cambio, era la sombra discreta, la que escuchaba más de lo que hablaba, la que aprendió a pasar desapercibida. La boda que no le correspondía. Cuando Jane conoció a David, heredero de otra de las grandes familias de la ciudad, todos en casa celebraron. David era joven, poderoso y, sobre todo, la pieza que encajaba a la perfección en la ambición de ambas familias. Cherry observaba desde la distancia, intentando sofocar un sentimiento prohibido. Desde la primera vez que lo vio, aquel hombre de mirada intensa y porte elegante le había robado el aliento. Pero el destino, o quizás la caprichosa voluntad de Jane, dio un giro inesperado. Días antes de la boda, Jane anunció que se marchaba en busca del verdadero amor. Sin importar las súplicas de sus padres ni el escándalo que se avecinaba, hizo las maletas y desapareció. La noticia cayó como un rayo en la reputación de ambas familias. El padre de Cherry, furioso, miró a su hija menor con la frialdad de quien ve una solución, no una persona. Tú ocuparás su lugar. Cherry sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Ella, la silenciosa, la que nadie miraba, iba a casarse con el hombre que amaba en secreto, pero no por amor, sino para salvar un acuerdo.
Aceptó. Quizá porque en el fondo albergaba una esperanza ingenua: si soy buena, si lo cuido, algún día él me amará. La noche de bodas y el contrato. El día de la boda fue un desfile de lujo y sonrisas impostadas. Nadie debía sospechar que la novia no era la misma que se había anunciado meses atrás. David, impecable con su traje negro, no dejó traslucir emoción alguna. Cuando por fin quedaron solos en la suite nupcial, la realidad golpeó como un puñal.